¿Qué es el GraphSet y para qué sirve? El GraphSet es un modelo de representación gráfica de los sucesivos comportamientos de un sistema lógico predefinido por sus entradas y salidas. También es un grafo o diagrama funcional normalizado. Este nos sirve para realizar modelos de procesos para luego automatizarlos. Este contempla las entradas y sus acciones a realizar, como también procesos intermedios que provocan estas acciones. Inicialmente fue propuesto para documentar la etapa secuencial de los sistemas de control de procesos a eventos discretos. No fue concebido como un lenguaje de programación de autómata, sino un tipo de grafo para elaborar el modelo pensado en la ejecución directa del automatismo o programa de autómata. Elementos de programación. Como podemos ver en las imágenes, en la primera etapa tenemos la etapa inicial. Este indica el comienzo del esquema GraphSet y se activa al poner en run el autómata. Por lo general suele haber una sola etapa de este tipo, siempre al principio, para iniciar el programa. En la siguiente etapa es simplemente solo un cuadro que se diferencia del primero porque tiene dos cuadrados, en cambio en este solo uno. Su activación lleva consigo una acción o una espera. Seguidamente viene la unión. La unión se utiliza para unir entre sí varias etapas. Por otro lado, la transición es la condición para desactivarse la etapa en curso y activarse la siguiente etapa. Se indica con un trazo perpendicular, como podemos ver aquí, a una unión, similar a la anterior pero con un trazo perpendicular. Por otro lado tenemos el direccionamiento, que indica la activación de una etapa en función de la condición que se cumpla. Es importante ver la diferencia entre la O y la I en el GraphSet. Es lo que pasa cuando se cierran o se abren. Proceso. Seguidamente el proceso simultáneo. Este muestra la activación o desactivación de varias etapas a la vez. Y las acciones asociadas pues son acciones que se realizan al activarse la etapa a la que pertenece. Los principios básicos. Se descompone el proceso en etapa de un GraphSet, que serán activadas una tras otra. A cada etapa se le asocia una o varias acciones, que solo serán efectivas cuando la etapa esté activa. ¿Vale? Una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición y está activa la etapa anterior. El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de la etapa siguiente y la desactivación de la etapa precedente. Nunca habrá dos etapas o condiciones consecutivas. Clasificación de las secuencias. Los GraphSet se pueden clasificar en tres tipos de secuencias: lineales, con direccionamiento o alternativa, o simultáneas. Las lineales, el ciclo lo componen una sucesión lineal de etapas como se refleja en este GraphSet. El programa irá activando cada una de las etapas y desactivando el anterior conforme se vayan cumpliendo cada una de las condiciones. Las acciones se realizarán en función de la etapa activa a la que están asociadas. Como por ejemplo, con la etapa 1, activa tras arrancar el programa. Al cumplirse la condición 1, se activará la etapa 2.
se desactivará la etapa 1 y se realizará la acción. En la de con direccionamiento o alternativa, el ciclo se puede direccionar en función de las condiciones que se cumplan. En el siguiente ejemplo, a partir de la etapa inicial, se puede seguir 3 ciclos diferentes dependiendo de qué condiciones, o 1, o 2, o 3, se vayan a cumplir. Normalmente solo una de ellas podrá cumplirse, mientras la etapa 1 esté activa, aunque pueden cumplirse varias, ¿vale? La diferencia significativa del direccionamiento o árbol abierto con una línea sencilla horizontal con respecto a la simultánea, que es la siguiente, es que esta pasará a la siguiente etapa cuando haya terminado una de las tareas paralelas, independientemente de las que se hayan iniciado. Las simultáneas pues son varios ciclos que pueden estar funcionando a la vez por activación simultánea de etapas. En el siguiente graph que vemos aquí, cuando se cumple la condición 1, las etapas 2 y 3 y 4 se activan simultáneamente. En los casos de tareas simultáneas o árbol abierto por doble línea horizontal, como vemos aquí, la etapa siguiente al cierre solo podrá iniciarse cuando todas las etapas paralelas hayan terminado, que es la diferencia de la anterior, con direccionamiento o alternativa. Clasificación de las acciones. Estas se clasifican de acciones asociadas a varias etapas, acciones condicionadas, acciones temporizadas o retardadas. Acciones asociadas a varias etapas. Es una misma acción, ya que puede estar asociada a etapas distintas. Así, en este ejemplo, la acción A se realiza cuando está activa la etapa 21 o la 23. Acciones condicionadas. La ejecución de la acción se produce cuando, además de encontrarse activa la etapa a la que está asociada, se debe verificar una condición lógica suplementaria. Función I. Y por último, las acciones temporizadas o retardadas. En un caso particular de las acciones condicionadas, que se encuentran en multitud de aplicaciones, en este caso el tiempo interviene como una condición lógica más. En este ejemplo, la acción A se realiza durante 10 segundos. En los próximos vídeos vamos a ir viendo ejemplos de cómo resolver ejercicios de automatización de procesos. Estate atento, espero que te haya servido de mucho y muchas gracias por tu atención, nos vemos en la siguiente.